Buenas noches, una nueva edición de Diálogo Abierto y seguramente los acontecimientos de años atrás relacionados a no solamente el desborde del cauce del río Talamochita, sino también el tornado del 6 de diciembre de 2012 ha ocasionado que los belvillenses estemos muy sensibles hacia el devenir de la naturaleza. Días atrás analizábamos este tema con uno de los responsables, el presidente, el titular de la Fundación Ecosud, Daniel Tosen, porque hay en estos días la lectura de un informe elaborado a partir de un relevamiento durante los días 2, 3 y 4 de agosto. Sin lugar a dudas, para lograr este informe y esta data que va a servir también, espero o así esperamos, para avanzar en el cuidado y en la prevención ante catástrofes naturales, seguramente han colaborado, muchísimas personas, pero también ha sido de vital importancia la orientación, el consejo científico que han podido dar algunas también personas formadas y académicos que desde luego son demasiado necesarios para estas situaciones de imprevisión, situaciones en donde necesitamos una explicación acerca de lo sucedido. Aquí también en el programa ha estado en su momento María Luisa Altinger de Schwarzkopf, quien gentilmente nos visitó y nos comentó sobre las características del evento de aquel 6 de diciembre. Pero también ha sido muy importante la opinión, el consejo de un belvillense actualmente radicado en Estados Unidos, una persona que se formó académicamente en principio en la Argentina y continuó sus estudios en otros lugares. Estamos hablando del doctor Gonzalo Pita, quien ya está con nosotros. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto. Y bueno, ante todo plantear esto que le estaba comentando desde las generalidades para después ir a lo específico. Nos han estado pasando cosas realmente inesperadas. Acá la señora de Schwarzkopf en su momento nos decía, bueno, en realidad no sería tan inesperado porque fenómenos climáticos han ocurrido siempre. Lo que pasa es que no había quizás una documentación y en este momento estábamos hablando justamente de un tema como un tornado de una importante magnitud. De pronto se nos viene el desborde. Antes de ir a lo específico, Gonzalo, ¿qué está pasando con la naturaleza? ¿Es posible hablar de un cambio climático? ¿Es posible hablar de fenómenos en donde la Tierra se manifiesta de esta magnitud? Bueno, mi especialidad es la parte de sistemas de ingeniería, ingeniería civil. En Estados Unidos hay mucho debate. Hay gente que dice que hay un incremento, es decir, un incremento en la frecuencia de los eventos naturales adversos. Hay otros que dicen que no hay un incremento en la frecuencia, que no puede comprobarse. Otros dicen que se ha incrementado no la frecuencia, pero probablemente la intensidad, la severidad de los eventos. Pero independientemente de eso, porque yo te digo, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, científicos de renombre. Pero hay una cosa que desde el punto de vista de la ingeniería es cierto, es que con el correr del tiempo, en los últimos años, lo que sí se ha incrementado es el número de pérdidas económicas, el número de pérdidas de vida. Es decir, que desde el punto de vista de la sociedad humana, la pérdida sí se está incrementando. Eso tiene que ver con otros factores que necesariamente están relacionados a la naturaleza del clima, pero están más relacionados con la naturaleza de los sistemas humanos, de la sociedad. Sus formas de organización, digamos. Claro, la interdependencia que existe, por ejemplo, o gente viviendo en zonas de inundación. No estoy hablando específicamente de Belville, sino en otros lugares, por ejemplo el sudeste asiático, o en otras zonas que la gente, existe un lapso de tiempo durante el cual no hay la recurrencia de algún fenómeno severo. Entonces se tiende a olvidar lo que ha pasado lo que ocurrió. Entonces la gente quizás se pone a vivir en lugares que son peligrosos, tienen riesgo,
Entonces, ese es un factor. Después, la interdependencia de cómo están organizados los sistemas de información, el tema financiero, etcétera, de manera que la sociedad actual está muy interconectada. Eso, la superposición, la conjunción de la severidad del efecto con la naturaleza, con las actividades humanas, hace que ya te digo, las pérdidas hayan ido incrementándose con el tiempo. Eso sí. Digamos, concomitantemente es como que aumenta la vulnerabilidad de la sociedad. Exacto. ¿Esto cómo se puede resolver? ¿Hay herramientas, hay formas de poder atender esto desde el punto de vista preventivo? Sí, o sea, es un problema muy complejo, tremendamente complejo, porque al mismo tiempo la sociedad siempre tiene intereses cruzados. Nosotros, incluso nosotros como personas, tenemos intereses cruzados a lo largo de nuestra vida, de manera que hay que organizar, hay que consensuar, digamos, los diferentes actores de la sociedad. Hay que llegar sí a prácticas preventivas. Se puede prevenir, se puede mitigar. Ahora, solucionar completamente es muy difícil porque el clima es impredecible de alguna manera, a pesar que tenemos series de tiempo donde aparece la ocurrencia de terremotos, de huracanes, de tornados, tormentas de nieve, etcétera. Pero incluso digámoslo así, el desarrollo de la sociedad humana y sus actividades no siempre también es del todo predecible. Es decir, hay cosas que podemos hacer, que tenemos que hacer, que debemos hacer, y de ahí viene, digamos, la tarea de los ingenieros, de la gente que está en el tema de sistemas y de desastres y vulnerabilidades. Que es la misión, digamos, estudiar, identificar y comunicar. En ese sentido, Gonzalo, ¿qué experiencias has podido llevar a cabo? ¿Qué estudios se han podido realizar? No solamente hablando de acá de la ciudad de Belleville, sino también en el caso tuyo en donde estás radicado actualmente. Sí. Bueno, yo estoy radicado en Estados Unidos y, bueno, yo terminé mi doctorado allá en Estados Unidos, específicamente con el tema de modelos de catástrofe, es decir, la simulación matemática, física, digamos, de eso precisamente, la superposición de la amenaza, llámese huracán, lo que sea, con la sociedad, la exposición y la vulnerabilidad. Eso lo hice en la universidad donde estuve, después estuve trabajando también investigando, y todavía estoy en la Universidad Johns Hopkins, y también específicamente estoy trabajando específicamente en eso para el Banco Mundial. Sí, yo soy técnico, digamos, del Banco Mundial para analizar, digamos, catástrofes, vulnerabilidad en otras partes del mundo. Sí, evidentemente, porque digamos, no cabe ninguna duda que cualquier tipo de evento climático o sísmico, cualquiera que pueda ser, afecta directamente la actividad económica, ¿no? La riqueza de una sociedad. Exactamente, afecta la riqueza económica de la sociedad en el presente, afecta, por supuesto, la estructura. A ver, la sociedad es como una especie que es una construcción, digámoslo así, que tiene muchos niveles o una gran granularidad. Por supuesto, la base es la familia, son los individuos, somos nosotros. Después, lógicamente, está la actividad en varios niveles, la actividad económica, pero una pérdida, una catástrofe afecta la sociedad actual, pero también afecta a la sociedad, probablemente pueda afectar a las próximas generaciones. Hay ejemplos en la historia reciente de que lo que ocurre en un momento tiene digámoslo así, una influencia que se propaga en las próximas décadas. De manera que eso, es decir, la interconexión, la interrelación que existe entre una catástrofe y la actividad humana, y ver cuánto tiempo lleva, es un problema extremadamente complejo. Porque, bueno, que es lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, básicamente, para reducir las muertes, para reducir las pérdidas, etcétera. Sí. Te propongo para el próximo bloque que hablemos un poco más específicamente de lo que ha pasado acá en la ciudad de Belleville y, bueno, qué perspectivas se pueden trazar a partir de esta triste experiencia que hemos tenido los belvillenses en 2 ocasiones ya prácticamente. Eso en el próximo bloque.